o sea, cuando son lactantes, desde que la primera consulta se tiene, es muy importante esto, la medición del peso y la talla, el estado nutricional y algo importante, la orientación a padres o tutores sobre, son diversos temas, desde la alimentación, la estimulación temprana de los hijos, la higiene, el comportamiento como tal de que, cómo deben de actuar. Algo importante aquí, el control y seguimiento. En menores de 5 años deben de recibir un cierto número de consultas según su edad. La maneja la norma y tanto la guía de práctica clínica. Se dice que a niños menores de 30 días se le tiene que realizar dos consultas. Uno a los 7 días después de haber nacido y los otros a los 28 días de haber nacido. De 1 a los 12 meses es de 6 a 12 consultas aproximadamente. De 1 a 4 años es una consulta cada 6 meses y ya después de los 5 años es una consulta anual. ¿Alguna duda? Iniciamos con la historia clínica pediátrica. Aquí es importante, pues, el nombre del paciente. Si son niños ya como de 3 años, 5 años, pues ya tienen que ver si ya están en el preescolar. Y como tal es el informante, es decir, qué parentesco y la escolaridad como tal del que lo está acompañando, que pues siempre que se atiende a un niño tiene que estar en la presencia de un tutor. Nunca se debe de revisar como tal a un paciente solo el médico. Antecedentes heredofamiliares, aquí son bueno, de todos los familiares, donde queda importante la madre, que es generalmente la que lleva la consulta a sus hijos. Es importante su edad, el estado civil, la escolaridad, en qué trabaja. El ingreso lo meten porque, bueno, pues para saber más o menos qué tanta estabilidad económica tiene la persona, las horas de trabajo, porque pues así se podemos ver si realmente está con tiempo con sus hijos o pasa el mayor del tiempo en el trabajo. Estado de salud, toxicomanía, si fuma, bebe, es importante. En el padre también es idéntico, bueno, es todo lo que se le pregunta a la madre, tiene que ser al padre. En los hermanos, es decir, del niño, es importante la edad, el sexo y el estado de salud, si presentan alguna enfermedad o algún antecedente de alguna enfermedad. En los abuelos, tíos, primos, si tienen alguna enfermedad de importancia, generalmente son las ramas más cercanas, son los abuelos. Tercer rubro son el diagnóstico de familia. Eso lo vimos en la primera clase. Aquí vamos a ver qué tipo de familia es. Si es una nuclear simple, es decir, que son padre, madre, con de 1 a 3 hijos. Si es una nuclear extensa, es decir, que tiene más de 4 hijos, el padre, madre. Si es una reconstituida, es decir, tiene padre y madre, pero están divorciados o es viudo, o si solamente tiene solamente un padre o si tiene solamente la madre. La funcionalidad como tal es importante para ver si es una familia funcional o disfuncional, perdón, aquí es para ver el rol que le corresponde a cada familiar, que si lo esté llevando al pie de la letra. La dinámica familiar, es decir, quién es el proveedor, quién cuida al niño, quién es el que trabaja, o sea, y quién es el que se pasa más tiempo con el niño o niña. Eh, Aquí era cuarto. Antecedentes personales no patológicos. Aquí vamos a dividirlo en antecedentes prenatales, antecedentes perinatales y los postnatales. Los antecedentes prenatales, aquí es de la madre, que es importante saber cuántas gestas tiene, cuántos partos fueron, cuántas cesáreas, abortos, edad a la cual se embarazó, a las semanas de gestación que se dio cuenta, control prenatal, es decir, cuántas consultas fue en todo su embarazo, método de concepción, complicaciones en el embarazo, qué alimentación llevó, si tuvo algún traumatismo. Hasta decía en la bibliografía que es importante preguntar, o sea, de quién es o sea, quién es el papá,
porque hay casos de que a veces son hijos de a veces familiar, o sea, son primos o o familia, y pues eso interviene en lo genético. En antecedentes perinatales es importante aquí las características del trabajo de parto, dónde fue el parto o cesárea, la duración como tal del trabajo de parto, por qué vía fue, si fue vía abdominal o fue vía parto. En las complicaciones como tal, si hubo alguna, si hubo hipertensión, perdón, si hubo preeclampsia, eclampsia, si tuvo diabetes gestacional, si tuvo sangrado uterino o alguna infección, las semanas de gestación en la cual tuvo o sea, a la cual llegó a término o no, bueno, al término, perdón. Aquí es importante también la valoración del niño o del bebé. Importante el capurro, las puntuaciones de Apgar, Silverman, el líquido amniótico, si no, si está limpio, si se encuentra con meconio. Aquí es importante también si tuvo alguna reanimación de bebés, es decir, si respiró el bebé al nacer o necesitó de de algún aparato de reanimación. En los antecedentes postnatales, aquí se decía que si amerita como tal, bueno, si ameritó como tal estar en incubadora, se tiene que preguntar por cuánto tiempo, por qué, la razón, o sea, tienen que indagar todo eso. Antecedentes personales eh, no patológicos es el desarrollo psicomotor. Aquí es importante, son unos rubros que es el motor fino. En el motor fino entra lo que es la pinza fina, es decir, si puede hacer rayas, si hace figuras, escribir palabras, o sea, depende de la edad del niño o niña. Es decir, pues ya si tiene 3 a 5 años, pues ya tienes que valorar como tal estos antecedentes. En el motor grueso como tal, a los cuántos meses tuvo el sostén cefálico, a los cuántos meses empezó el rodamiento, empezó a querer sentarse, a cuántos meses empezó a gatear. El lenguaje es importante pues, para ver si emite, qué sonidos emite, si ya habla, o sea, palabras bueno, si son monosílabas, bisílabas, si ya dice frases de 3 palabras, si pronuncia, si sabe puede pronunciar bien la R, la S. En el social adaptativo es importante pues para ver cómo va su relación con sus compañeros, es decir, si vaya a una guardería o un preescolar, es importante preguntar esto para ver esa relación como tal de compañerismo, de si juega con los niños o si pues si está aislado. Aquí la alimentación, pues preguntar sobre el seno materno, hasta los cuántos meses le dio seno al bebé, o si le da seno solamente, la lactación, es decir, a los cuantos meses le introdujo, empezó a darle alimentos externos a la lactancia materna, qué alimentos le da, qué cantidades, qué porciones por semana, es decir, cuánto le da de verdura, de frutas. También es importante saber si le da dulces o cosas con azucaradas. La dentición también se pregunta, se pregunta desde cuándo inició, número de piezas que tiene, si tiene caries, si ha tenido caries o antecedentes de caries, o si tiene algún aparato o en la dentadura como tal. En las inmunizaciones, aquí pues es importante preguntar qué vacunas lleva el bebé, bueno, verdad, el niño, cuándo se le aplicaron, si tiene el esquema completo o si le falta alguna vacuna. En hábitat y higiene personal, aquí es importante investigar o indagar sobre el tipo de construcción, es decir, para ver si, supongamos, viven, o sea, su piso es tierra, o sea, cemento, ver de qué tipo es la construcción, si cuenta con todos los servicios, es agua, luz, cuántas personas hay en su casa, si están muy, o sea, si hay muchas personas en su casa, pues, para ver si no hay hacinamiento. Presencia de animales, porque a veces hay alergias en los niños, hay reacciones dermatológicas. Tenemos que preguntar sobre presencia de esos cuántos animales tiene, si están vacunados, la higiene que tiene de ellos. Importante también aquí en el niño, cuántas veces se baña o si tiene un buen baño, cambio de ropa o lavado de dientes, que se pregunta cuántas veces al día y después si de alimentos y el cambio de ropa si es solamente el cambio o si es con el baño.
En antecedentes personales patológicos, es importante aquí si presenta alguna enfermedad, si la presenta esa edad del padecimiento, desde cuándo empezó, si fue desde que nació o al año empezó, con, supongamos un ejemplo de una asma, la evolución como tal, si tuvo complicaciones, aquí les puse un ejemplo, les puse a los 3 años, pues presenta varicela que cursó con una neumonía. Ameritó 2 semanas, perdón, ameritó hospitalización 2 semanas y posteriormente evolución satisfactoria. O sea, todos los antecedentes se deben de poner. Además, poner antecedentes traumáticos, si tuvo alguna fractura, si se cayó, si se rompió un hueso, alérgicos, es importante para que a la hora de dar tratamiento, pues no vayamos a causar alguna reacción alérgica al bebé, digo, al niño. Transfusionales, también es importante preguntar. Hablando del padecimiento actual, se tiene que como tal desglosar los síntomas, los signos y síntomas, perdón, de manera cronológica. Aquí les puse un ejemplo. Les puse, inicia hace 2 semanas con edema, ya se tiene que escribir como tal toda la semiología, es decir, toda la semiología detallada de ese edema, si fue cuando cursó, cómo fue, si tiene fobia, sin fobia. Ya después le puse el ejemplo de disnea, hace una semana, ahí va en el orden cronológico, primero de meses, hace un mes, una semana. Después la tos hace 2 días, y ahí se tiene que desglosar después todo si fue la tos con esputo, si fue salida de, perdón, si es muy recurrente, si es con el ejercicio, o tienes que investigar toda la semiología como tal. Hablando ya de la exploración física, es muy importante las medidas antropométricas, lo que les había dicho, más que nada bueno, es importante, aquí entran todo lo que es el peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, ya en los niños menores de 1 año, el perímetro torácico, el abdominal, medición de Fontanella anterior. Aquí esto les resalté, la guía de práctica clínica dice que se tiene que registrar desde la primera consulta todos estas medidas, para así viendo con cada consulta es cómo van el crecimiento de este niño o niña. A los signos vitales, aquí le tomamos frecuencia, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura. En la inspección general, tenemos que ver como tal si es un niño o niña, la edad aparente, su estado nutricional, si está desnutrido, si está obeso, el estado de alerta, las expresiones faciales, que no tenga alguna fascia cushinoide, que no tenga alguna fascia diferente a la normal. La marcha, si es que ya camina el niño, ver que no tenga una marcha normal, los movimientos espontáneos, es decir, podemos ver este movimiento de Moro, los reflejos de Moro, o inspeccionar como tal al paciente, hacerlo, observarlo, que no tenga algún tic o algún movimiento raro. Características del llanto, si el llanto es fuerte, si el llanto tiene alguna característica que no sea la normal de un llanto. El tipo de respiración, si es cooperador, características del lenguaje, es decir, si articula bien, si le faltan palabras, bueno, también dependiendo de la edad del niño. Y siempre es importante que el paciente pues tiene que estar acompañado de su familiar. Generalmente pues son las mamás las que los llevan. Hablando de piel y faneras, eh, aquí es importante ver la coloración, la humedad, si hay una sensibilidad en la piel, la temperatura es importante tomarla, si hay presencia de erupciones, descamación, si hay úlceras en la piel, si presenta cicatrices, si hay edema, si hay nódulos, equimosis, petequias, huellas de rascado, manchadas mongólicas, o son las manchadas, o las manchas, perdón, de nacimiento, o manchas patológicas. Se debe de revisar como tal y indagar con el tutor de que no sea por algún maltrato, es decir, si tiene una equimosis o petequias, que pues no los aprietan los niños, o que no tenga algún rasgo de maltrato. Aquí el pelo se tiene que revisar como tal, el de la cabeza, el de la axila y el de pubiano. Bueno, en este caso ya son más la pubertad. Aquí también en la coloración de la uña, es decir, para ver si tiene un adecuado llenado capilar, la forma, si están muy frágiles las uñas. En cabeza tenemos que ver la forma como tal de la cabeza, que a veces
luego tienen el caput succedaneum, que ya se está reduciendo, la implantación del pelo, cómo es, en qué forma está implantado, la fragilidad, si tiene presencia de alguna dermatosis, es decir, si tiene tiña, si tiene impétigo, es decir, son estas escoriaciones, no, son estas costras milicéricas, si tiene como tal parásitos en la cabeza, bueno, en la piel, es decir, piojos, ya el tamaño y tensión como tal de las fontanelas es muy importante más en los menores de un año, revisar su fontanela porque si se encuentra como hundida, es un dato de deshidratación, por eso es importante revisar las fontanelas. Revisar como tal si tiene suturas abiertas, cerradas, puntiformes, es decir, revisar todo eso en la cabeza. Los craneotabes, estos son como tal fragilidad o la fragilidad de los huesos del cráneo. O algunas anomalías óseas, es decir, que el cráneo como tal tenga alguna deformidad o no sea la normal. También se tiene que checar la asimetría facial, bueno, si está asimétrico, si tiene más, o sea, más vello de un lado de la cara que el otro, si un ojo está más grande que el otro, si la debilidad muscular. En los ojos es importante visualizar la agudeza visual en ya niños un poco mayores, ya son de 2 años. eh, o un poquito antes se puede empezar a realizar, ver si no tienen algún nistagmus, perdón, parálisis, este, en los párpados como tal, se tiene que ver si no hay presencia de lagrimeo, si hay alguna tosis, es decir, caída de un párpado, si tiene presencia de celulitis, es decir, una infección como tal en una glándula y se inflamó como tal ese párpado, si hay presencia de chalaciones o sí, de chalación, perdón. En la conjuntiva y córnea se tiene que ver que no haya queratitis o una conjuntivitis o si que no tenga o presente ictericia como tal el niño o niña, por el que nos pudiera decir un problema hepático. En el fondo de ojo tenemos que ver como tal, revisárselos. Es muy importante, es que se me pasaba aquí en el ojo. En los menores de un año se tiene que checar como tal el reflejo rojo, que si así no lo tiene presente, tiene un reflejo de leucorrea, se tiene que mandar como tal a oftalmopediatría, que no es algo normal. En los oídos, como tal, en el conducto auditivo externo, perdón, se tiene que checar la agudeza auditiva. En la guía de práctica clínica dice que como tal se tiene que medir entre los 6 meses y 2 años, se tiene que ver esta prueba. El conducto auditivo externo en la membrana timpánica se tiene que revisar como tal, que tenga bueno, la integridad, perdón, la coloración, si hay alguna congestión, si tiene edema, eritema, si está bombada o retraída la membrana timpánica, si hay presencia de cuerpos extraños. En la nariz, pues se tiene que checar la mucosa o que no tenga algún cuerpo extraño, la secreción, qué característica es, si es verdosa, si es hialina, si es la consistencia de la secreción. En la nariz, como tal, se tiene que ver si no hay alguna obstrucción, es decir, ya sea patológica, anatómica o por un cuerpo extraño. Es decir, que no tenga alguna desviación del tabique, que no presente, que tenga pólipos o cuerpos extraños. En la boca y faringe, como tal, tenemos que revisar que no haya alguna malformación, que no tenga lesiones en la boca, en los labios como tal, que no tenga un labio leporino, que no tenga alguna lesión. En el paladar se tiene que checar la integridad y el aspecto. En los dientes como tal, bueno, con todo ver los dientes, vemos si hay una buena higiene, tenemos que contar los números de piezas, ver si son, bueno, indagar si son permanentes o si son temporales, ver la presencia si tiene caries, y bueno, referir como tal a un odontólogo. En la boca, pues ya les dije, la mucosa bucal, que pues tenemos que ver el color, la hidratación, si hay presencias de lesiones. En la lengua igual se ve la hidratación. En las amígdalas
Tenemos que checar si tienen hiperemia, si están hipertróficas, si tienen edema o exudado, cómo es el exudado. Este, bueno, siguiendo con el cuello, pues checamos forma y tamaño, si hay dolor a la palpación, vemos la flexibilidad, la posición de la tráquea, si está central, en la tiroides las características, que no tenga alguna crecida la tiroides o que no tenga nódulos tiroideos. Aquí es importante también las adenopatías, que no tenga, revisar como tal que no tenga inflamados los ganglios linfáticos. En el tórax es importante pues ver el tamaño, la forma. Aquí pues uno de los parámetros es medir como tal el perímetro torácico bueno, en menores de un año. Los movimientos de como tal de amplexación y ampliación, tipos de respiración que tenga el niño o niña, la frecuencia respiratoria y si hay alguna presencia de un síndrome pleuropulmonar. Aquí también es importante checar los campos pulmonares porque generalmente los niños son a veces asmáticos o checar que no tenga algún problema respiratorio. En el abdomen se checa como tal el volumen, forma, si hay presencia de hernias, generalmente son en niños menores de un año, la cicatriz umbilical, preguntar a los cuántos días se le cayó o si todavía lo presenta, la peristalsis, el tono muscular, si tiene resistencia muscular, generalmente en los niños pues, se puede checar eso, se puede valorar. Dolor si hay a la palpación, bueno, eso sería más ya niños un poco grandes. Y si hay presencia como tal, la palpación de alguna tumoración o de visceromegalias. En el corazón, pues tenemos que checar la frecuencia cardíaca, localización como tal del latido, ese sería generalmente periférico, ruidos cardíacos y si no hay alguna presencia de algún soplo. Siguiendo con las extremidades. Aquí tenemos que checar si no tiene deformidades congénitas, si no tiene alguna enfermedad adquirida, es decir, las congénitas son luxación de cadera o la llamada displasia acetabular de cadera, anomalías de las falanges, si tiene pie de bot, pie de equinovaro, si tiene acondroplasia o alguna otra de enfermedades congénitas. Eh, las adquiridas es que no tenga raquitismo, es presencia de sífilis, es decir, lesiones sifilíticas en piel, si no tuvo alguna tuberculosis, artritis reumatoide del niño. Se tiene que explorar todas esas en las extremidades. Y las articulaciones que, pues, que no tengan algún aumento de tamaño, la sensibilidad, sino que no tengan aumento de temperatura, el color, la movilidad, los arcos de movimiento. En los genitales se tiene que checar si no hay algunas deformidades, si no hay presencia como tal de hernias, hernias inguinales. En los testículos se tiene que checar, bueno, en el pene, perdón, se tiene que checar si no hay alguna fimosis o parafimosis, si hay adherencias en prepucio, si hay hipospades, es decir, que la uretra esté por debajo, no esté en su zona anatómica, es decir, que esté por debajo como tal, o en la zona baja como tal del pene. Eh, en los testículos tenemos que checar el tamaño, corroborar que los dos ya hayan descendido, presencia, o como tal, si hay presencia de criptorquidia. En la vulva tenemos que checar que el canal esté permeable. Ah, sí, algo se me pasaba. Siempre en los niños, en la primera consulta, se tiene que checar que todos los orificios estén permeables. Oídos, boca, narinas, ano, pues en el hombre, en el pene, la uretra, y en la mujer, pues la vulva, la niña, perdón. Que no tenga alguna adherencia, que tenga en presencia de secreción y ver como tal la integridad de la vulva. En evaluar la escala de Tanner, eso ya es un poco más pues, se puede evaluar desde los niños, pero ya es generalmente, hay más cambios en la adolescencia, en la pubertad. En ano rectal, es como tal, tenemos que checar el aspecto, si hay alguna artresia, si hay fisuras, si hay fístulas, si hay presencia de condiloma, si hay prolapso rectal. Tenemos que revisar cualquier patología que podamos ver. O la integridad como tal, no solamente del ano.
Les puse a unas, bueno, es casi un poco repetitivo con lo anterior, solamente para ver qué le puedes hacer a un recién nacido desde el interrogatorio y la exploración física. En el recién nacido, pues desde que llega a la consulta, tiene que ser una apertura de la historia. Desde ahí se empieza, es decir, desde el día 7 les dije que era la primera consulta, generalmente. Se abre como tal la historia clínica, se tiene que checar todo, antecedentes personales, familiares. Algo se me pasaba los obstétricos o androgénicos, los antecedentes generalmente los toman ya en niños ya cuando empiezan, como las niñas que empiezan a menstruar, los niños ya cuando empiezan se evalúa también con la escala de Tanner, ya cuando son más pubertos los niños, bueno, los pubertos. Cuidados generales, la alimentación, qué tipo de alimentación lleva, si es lactancia pura o lactancia perdón, si es con algún otra fórmula, el hábito intestinal, es decir, cuántas veces hace popó, cómo es el popó, la popó, si huele muy feo, cuál es la orina, cuántas horas duerme, cómo es ese sueño, verificar como tal, aquí realizar, eh, revisar como tal los estudios de tamizaje neonatales, que son los metabólicos, el auditivo y el cardíaco. En la exploración física, pues ya les dije, el peso, talla, aspectos generales de la hidratación, la piel, fontanelas. Aquí algo importante, en los genitales se tiene que como tal el cribado en cada consulta de que no presente criptoquiria en el varón o presencia de sinequias en las vulvas de las mujeres, de las niñas. Aquí les puse algo que siempre se tiene que checar es como tal, lo que les decía, la displasia acetubular de la cadera con la maniobra de Ortolani o la maniobra de Barlow, que como tal, si hay un chasquido, por ejemplo, en la maniobra de Ortolani, como tal tienes que sostener los muslos del neonato, toma los muslos con los pulgares hacia las caras internas, haces una pequeña como separación de esas piernas y si hay como un chasquido o un clic, eso es como positivo como tal a una displasia. En la maniobra de Barlow tienes que poner las piernas del neonato a 90 grados, como se ve en la imagen. Vas a hacer una pequeña presión hacia abajo como tal de las cabezas del fémur y lo que va a hacer es un chasquido, o sea, si hace un chasquido o un clic, es positiva esta maniobra de Barlow. En los niños de 1 mes a 2 años es importante también, bueno, es repetitivo, no solamente evolución desde la última visita, si no tiene alguna alteración, que no tenga bueno, que todo vaya normal, cuidados generales, tomar siempre peso, talla y en toda la exploración, lo que les había mencionado. Aquí también pues, se puede checar como tal de displasia de cadera si es que no se hizo en la consulta pasada. Aquí es importante el cribado de la criptoquiria en el varón, es decir, revisar como tal. Siempre se tiene, bueno, revisamos los genitales, que no vaya a tener alguna, que cuidar si ya se descendieron como tal los dos testículos. En los niños de 2 a 6 años también es lo mismo, evolución de la última visita. Aquí es importante evaluación de riesgo social, es decir, si detectar si hay crisis familiares, observar la actitud de los padres, la alimentación como tal del niño, cuidados generales. Aquí es importante preguntar si el niño socializa con otros niños o si solamente se pasa con videojuegos en la tele, no sale. También en cada consulta se tiene que responder, aquí control de esfínteres, perdón, esa es la edad donde empiezan ya a controlar los esfínteres. Siempre en cada consulta se tiene que responder las dudas de los padres, o sí, se tienen que responder. Y todo lo demás, pues ya vimos aquí de los 2 a los 6 años, ya vimos la dentición. Ya vamos, se tiene que explorar como tal también visión, audición, que no haya pérdida, que esté funcionando, bueno, que tengan una fisiología normal. ¿Alguna duda de lo anterior? No, ahorita no. Todo bien.
Ay, perdón. Siguiendo con el siguiente, bueno, sí. Siguiendo con crecimiento. El crecimiento es un proceso fisiológico por el cual se incrementa el número y tamaño de las células. Esta es la definición de la guía de práctica clínica y, perdón, de la norma oficial mexicana, que aquí va a incluir como tal el crecimiento de número y de tamaño, ya sean órganos y sistemas. Aquí en los niños se tiene que medir a través de, de los indicadores como tal el peso, longitud, que es la talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, perímetro torácico en algunos casos, la dentición. El perímetro, perdón, la talla y la longitud siempre se van a medir aquí en los niños en percentiles. Les puse como tal los periodos, en los cuales pasan estos niños, desde el recién nacido, que es desde cuando se le llama neonato, que es desde el parto, desde que nace hasta los 28 días de nacido, un lactante menor, que es desde los 28 días hasta los 12 meses, es decir, hasta el año, el lactante mayor, que es de 12 meses a 24 meses, es decir, los 2 años, el preescolar, que es de 2 a 6 años, que ya desde aquí marca bueno, la guía que estamos tomando. El escolar, que es de 6 a 12 años. Y el adolescente, que es de 12 a 18, dependiendo, o hasta 17, dependiendo si es varón o si es mujer. Hablando del peso, se dice que el peso en el recién nacido aproximadamente es como de 2.500 a 3.500. Hay bebés que hasta de 4 kilos, 4 y medio. Pero las guías marcan generalmente es 2.500 a 3.500. En los primeros 4 meses se dice que va a haber un aumento de 20 a 30 gramos sobre día, o casi todas las bibliografías marcan que son 750 gramos por mes, lo que va a ser en esos 4 meses. De los 4 meses a los 8 va a haber un aumento de 500 gramos sobre mes. De los 8 a los 24 meses, va a tener un aumento como tal de 250 gramos por mes. Y a partir de los 2 años a los 6, de los 2 a los 6 años, ya son 2 kilogramos casi generalmente por año. Este puede cambiar mucho dependiendo de la alimentación del niño, de la actividad física, de lo que realiza. Algo importante, aquí se los anoté, siempre es como que como por recordatorio, siempre duplica el peso del nacimiento a los 4, bueno, generalmente la biología marca 4 a 5 meses, triplica este peso del nacimiento al año y cuadriplica el peso del nacimiento a los 2 años. Este, es importante saber que en la primera semana de vida del peso, bueno, el peso del recién nacido puede bajar o, bueno, disminuir hasta un 5 o 10%, que eso es normal, es decir, porque pues el bebé casi no come, se apenas están equilibrando como tal los líquidos en el cuerpo del bebé. Ya se considera algo patológico si hay bueno, si es superior a la pérdida de peso a ese 10 a un 10%. Ya a medida como va pasando los días, el neonato va comiendo, va comiendo sus horas, come más alimento. Estos pueden ganar peso, o sea, su peso de recién nacido, es decir, su peso al momento de nacer, hasta el séptimo o décimo día. Y ya de ahí para adelante ya se van tomando estas que les voy diciendo. Hay muchas fórmulas para ver una edad aproximado. Una fórmula es de los 3 a los 12 meses, es la edad en meses más 9 sobre 2. De los 2 a los 6 años es edad en años por 2 más unos marcan que 8 y otros más 8.5. Este, Otros para ver las edades de 5 a 10 años, es la edad por 2 al más 10. Solamente es para ver un estimado de la cantidad del peso que puede tener con base a estos años. Hablando de los percentiles, niños y niñas se dice que generalmente es normal, bueno, lo normal sería que sea entre más menos una derivación estándar, que sería como que la media, pero se dice que puede ser hasta normal, hasta una derivación estándar hasta de más menos 2. Se puede tomar como algo aparentemente normal en niños o niñas. Les puse una escala bueno, perdón, una tabla de peso por edad.
cuándo es un peso normal, es decir, cuántas derivaciones estándar. Las derivaciones estándar son las que se marcan así en colores diferentes, es la 1, 2, 3 positivo o negativas. El peso normal es más o menos uno, lo que les decía. Entre este rango tiene un peso normal. En las niñas también, entre este rango tienen un peso normal dependiendo de la edad y el peso que tienen. Ya arriba de perdón, de las derivaciones estándar, de arriba de 2 o arriba de -2, de abajo de -2, ya son indicadores de probable obesidad o probable desnutrición ya mayor. Hablando de la talla, perdón, hablando de la talla, se dice que aproximadamente el recién nacido nace con una talla de 50 centímetros. Es un aproximado, o sea, hay menores, es lo que marca la biografía. Se dice que en un mes, de un mes a un año, pueden aumentar hasta 75 centímetros, es decir, un aproximado de 3 a 2 centímetros por mes. Del año a los 2 años tienen un incremento de 82 centímetros, es decir, de 0,8 hasta 1 centímetro por mes. Y se dice que a partir de los 4 años hasta la pubertad, el crecimiento ya es de 5 a 6 centímetros por año. Es un aproximado. Aquí también va a influir la genética como tal de los padres, de qué tan altos son, qué tan bajos son. Algo importante aquí, solamente para recordar, se les puse en la tabla, al año suele crecer el 50% de la talla del nacimiento. Es decir, al año si nació con 50 centímetros, al año ya va a tener 75 centímetros. A los 4 años duplica la talla del nacimiento, a los 12 años triplica la talla del nacimiento, y aquí eso es como otra fórmula que encontré, bueno, otro recordatorio diferente, un poco diferente. Dice que crecen 8 centímetros del primer al segundo trimestre y 4 centímetros entre el tercer y cuarto trimestre. Aquí les puse una fórmula para ver si queremos saber aproximadamente cuánto puede llegar a medir ese niño, o sea, de adulto. Ya tomamos aquí, ya sea de niño o niña, la talla materna más la talla paterna, o sea, la fórmula más 6,5 entre 2 y cambian las niñas, es -6,5 entre 2 es para ver un aproximado de cuánto puede llegar el promedio que puede llegar a medir ya de adulto. Y hay algunas fórmulas de la talla, que es -2, en los menores de 2 años es la edad en meses por 2 más 54. Y 2 años, de 2 a 12 años es la edad en años por 7 más 77. Son fórmulas solamente para ver un aproximado de la talla que pueden llegar. Algo importante que se me pasaba. En menores de 2 años se debe de medir la talla en decúbito supino, desde lo que es del vértex de la cabeza hasta lo que es el talón. En mayores de 2 años se debe de medir, perdón, ya el paciente ya parado, como en la imagen. En los percentiles también es lo mismo. La media es desde de 1 a -1. En la edad aquí vamos a ver cuántos años, es decir, cuánto debería de medir general. Arriba de la derivación estándar 2 o 3 ya es algo más, ya es algo patológico, se tiene que checar, se debe de revisar como tal ese crecimiento. El perímetro cefálico lo vamos a checar, se dice que en el recién nacido generalmente es de unos 35 centímetros, más o menos 2 centímetros. Dice la bibliografía que entre el primer y tercer mes hay un aumento aproximadamente de 2 centímetros por mes, del 4 al sexto mes aumenta de 1 centímetro por mes, del séptimo al doceavo mes y hay un aumento de 0,5 a 0,8 por mes. Aquí es importante, siempre les pongo el recordatorio porque vienen como en preguntas de examen. Los de este lado, aumenta en promedio 1 centímetro por mes en el primer año, luego aumenta 1 centímetro cada año. En otras bibliografías marcó que el recién nacido es 35 centímetros, de un mes a un año generalmente son 47 centímetros lo que tiene que medir, de un año a 2 años son 52 centímetros, de 2 años a 6 años son 56 centímetros lo que debería de medir ese perímetro cefálico. Encontré una fórmula que dice que en el primer año se debe de medir la talla en centímetros entre 2 más 9,5 y ya el resultado bueno, puede variar más o menos 2. Aquí están los percentiles igual.
Es lo mismo que en las puntuaciones Z, es lo mismo de las tablas anteriores, entre 1 y -1 es normal. Fuera de esos rangos ya es algo más, puede ser algo, bueno, hasta los dos derivaciones estándar puede ser un poco normal, dependiendo del paciente. Ya hablando de la dentición, que es algo también de crecimiento, se dice que la erupción de los dientes de leche o primarios o temporales comienza por los dientes incisivos inferiores, que serían los de delante, en la parte baja del arco, la arcada baja. Estos van a salir aproximadamente entre los 6 a 8 meses y va a avanzar lateralmente. Después van a seguir los laterales, los molares y así sucesivamente. Se dice que a los 2 años generalmente ya deben de estar todos los dientes primarios. Es decir, en total tienen que haber 20 dientes, 10 dientes en la arcada superior y 10 dientes en la arcada inferior. Este, ya la caída de los dientes temporales empieza alrededor de los 6 años. Checamos aquí la dentición permanente. A partir de los 6 7 años ya empiezan a haber caída de los dientes. Se dice que esta va a seguir como tal de la erupción de los primeros molares. Aquí en los primarios empiezan los incisivos inferiores, pero acá en los permanentes inician con los molares. Este, que estos ya se van a llamar dentición permanente. Esta va a terminar aproximadamente entre los 10 a 12 años de edad y pues va a constar de 32 dientes en total. Se dice que como tal hay un retraso de la erupción o cuando hay una ausencia de dientes a partir de los 15 meses de edad. Ya se tiene que revisar como tal cuál es el motivo. Bueno, se tiene que checar como tal la falta de esos dientes. Generalmente es por una causa idiopática. Bueno, siguiendo con el tema de crecimiento, también es importante el desarrollo en el niño. El desarrollo, como bien su definición lo menciona, es un cambio funcional de maduración tanto socioeconómica, física, cultural, entre otros, desde el nacimiento del niño hasta la adultez de este mismo. El desarrollo como tal va a implicar algunos procesos, como es la parte cognitiva, comunicativa, sensorial y motora. Bien sabemos que en los niños su sistema nervioso, su cerebro es muy con plasticidad, esto quiere decir que es muy moldeable. Este molde se puede condicionar o desarrollar mediante estímulos tanto de los padres como de las partes externas, de sus amigos, de sus familiares, del ambiente en el que está y su alimentación incluso. Como vemos aquí, ahí es muy importante revalorar y valorar la parte del niño, su desarrollo en la parte visual, el equilibrio y el lenguaje que éste presenta, no solo verbal, sino con los estímulos que él nos está refiriendo y nos menciona. En este caso pueden ser los esfínteres. Uno de los signos de alarma que puede el niño presentar desde su nacimiento, que nosotros podemos ver que puede afectar el desarrollo en un futuro, sería, por ejemplo, lo que presente macrocefalia o microcefalia y movimientos oculares anormales. Esto lo vamos a ver más adelante cuando vemos la valoración visual. En esta parte, en los niños, siempre hay que valorar lo que es el desarrollo y la parte de las malformaciones visuales que podemos encontrar. Esto lo vemos dentro de los 28 a 6 meses, como el comportamiento visual que él tiene para descartar anomalías. En este caso tenemos los más frecuentes como el retinoblastoma, que ya menciona Iván, el estrabismo o las cataratas congénitas. De 6 a 2 años se debe de hacer estas pruebas para detectar estas alteraciones, como la ambliopía. La ambliopía es más que nada la pérdida visual de un ojo y el otro ojo trata de compensar esa pérdida visual que el otro ojo no puede sustentar. A partir de los 2 años debemos de valorar con los fototipos infantiles, como vemos en la imagen, que es como la escala para valoración de agudeza visual, pero en los niños con dibujitos.
Aparte de la visión, el tamiz auditivo es algo que nosotros debemos de valorar, ya que, bueno, en los niños hay una prevalencia muy frecuente de pérdida o hipoacusia neonatal. Hay una prevalencia de 1 a 3 niños por cada 1000 nacimientos a nivel mundial. Esto se ha prevenido gracias a el recordatorio del tamiz auditivo desde 1993, el cual a partir de antes de los 3 meses de edad se debe de evaluar las emisiones ortostáticas de los niños pequeños. El tratamiento debe de ser antes de los 6 meses de vida para evitar esta hipoacusia neonatal. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Primero vamos a identificar, este es un cribado, o sea, se debe de realizar en todos los niños recién nacidos y debe de ser mediante o emisiones acústicas o mayormente conocido como los potenciales evocados acústicos del tronco cerebral. Mediante el aparatito que vemos a la derecha, que es el equipo de tamiz auditivo, el cual pasa la respuesta a las células ciliadas y posteriormente en la imagen se observa la respuesta a ellas. Puede ser una audición normal mediante autoemisiones acústicas o conocido como el eco acústico para valorar las lesiones de la cóclea. También, a partir de la primera valoración del tamiz auditivo, se puede valorar mediante aplausos, chasquidos de los dedos, esto para irlo adaptando a los sonidos del medio ambiente y poder valorarlo de manera externa. Algunas de las condiciones que puede afectar la audición del niño es, por ejemplo, que haya tenido o tenga familiares con problemas de audición, que sea un antecedente congénito, el nacimiento con presencia de la enfermedad de rubiola congénita que afecta la zona auditiva, algunos defectos anatómicos como sean el oído, en la nariz, en la faringe, o, por ejemplo, niños que hayan tenido calificaciones de Apgar de 5 o bilirrubinas altos. El desarrollo, como ya vimos, aparte de las zonas motoras, audiovisuales y auditivas, se valoran los hitos del desarrollo. Doctora, no sé si quiere que esto ya lo sigamos mañana o... Como digan sus compañeros, doctor. ¿Qué dicen, doctores? Nadie contesta. ¿Sí? Ok. Bueno, continuamos mañana, doctores. Antes de que se retiren, ¿tienen alguna duda de la historia clínica, doctores, que van a realizar? Sí, ya checaron los diagnósticos, que es el sintomático, signológico, sindromático, el fisiopatológico, ¿sí? Sí, doctora. ¿No tienen duda de los diagnósticos? Pues creo que no. ¿No? ¿Todos se lo saben bien? Sí, Tienen que doctor. poner ¿Mande? No, decía que no, no hay dudas. Ok, tienen que poner bibliografía, doctor. Me tienen que poner una bibliografía del diagnóstico fisiopatológico y los tratamientos, doctores. Los tratamientos deben de ser de acuerdo a las guías. El nosológico también tiene que ponerle el número del diagnóstico y la letra. No sé, acuérdense que las guías deben de poner el diagnóstico y el tratamiento de acuerdo a la guía, no el tratamiento que dieron en urgencias o el médico, no, la que debe de ser de acuerdo a las guías. El tratamiento debe de ser farmacológico e integral. Tienen que poner su diagnóstico familiar del paciente con su familiograma. Estamos en medicina familiar. Entonces, no se les olvida el familiograma y el diagnóstico familiar que debe de ir dentro de la historia clínica, doctores.
Y obviamente si hacen adultos mayores, ya vimos las escalas, pongan nada más la interpretación de la escala y qué vamos a hacer. En el tratamiento no farmacológico hay que poner las medidas de prevención que se le va a dar al paciente de acuerdo a lo que debemos de encontrar o lo debemos de tener. ¿Dudas? ¿No hay dudas en verdad, doctores? No, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, no sé si nos podría proporcionar como un documento o algo sobre qué características le gustaría, bueno, quiere para la historia clínica. Tienen ustedes el formato de la UNAM. El formato de la UNAM van a venir lo que ustedes necesitan preguntar, pero no van a llenar el formato, doctores. No van a poner en la rayita esa, pues se le preguntó, no, doctores. Ese formato va a ir de acuerdo, van a ponerlo ahí y después ustedes lo van a describir. Pero lo que es una historia completa, tiene que ir con aparato y sistemas. Cada interrogatorio por aparatos y sistemas, si encuentran un síntoma, pues se hace la descripción. En la exploración física es completa, pares craneales, doctores, y obviamente si a lo mejor es algo con abdomen, pues algo nos enfocamos un poquito al abdomen. Si es algo cardiológico, bueno, nos enfocamos un poquito más a algo cardiológico, pero debe de venir la exploración completa. En cuanto a las medidas no farmacológicas, estamos en un primer nivel de atención. Los que han pasado por medicina preventiva van a ver los carnets que tienen algunas acciones por grupo de edad, dependiendo del paciente. Si es un niño de 0 a 9, ¿qué acciones preventivas van a realizar? Si es un adolescente, que es de 10 a 19 años, ¿qué acciones de mujeres? En hombres de 20 a 59 años y en adultos mayores. Esas son las acciones preventivas que a cualquier paciente, tenga una enfermedad o no tenga una enfermedad, se deben de aplicar, porque estamos en un primer nivel de atención. Entonces, así como tal, no, pero pues debe de venir completa la historia y los diagnósticos, porque después Lenares se terminó aquí, no, tenemos que ir a la siguiente parte que dice diagnóstico sintomático, sinológico, sindromático, fisiopatológico, el anatomopatológico, pues no, ¿verdad? Porque no, esa no lo vamos a tener, pero lo vamos a hacer como anatomo topográfico, el etiológico, el nosológico, el diferencial y el integral. Y en el integral tienen que poner el diagnóstico familiar, que es la tipología, las funciones básicas de la familia y el ciclo vital de las familias. Ya sea, ahí podemos meter, nos están pidiendo 3 en la bibliografía, que es Gaiman, Huerta y Duval. ¿Sí, doctores? Nada más es una sola historia, doctores. ¿Dudas? No, doctora. Bueno, No, bueno.